Ahora, el artículo 81 de la Constitución declara textualmente que la elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución. Es de aquí que nacen preguntas clave, tales como ¿qué significa elección directa? ¿Qué implica en los términos que disponga la ley electoral? ¿Y qué es la revocación de mandato? Ahora, sobre el significado de elección directa. Elección directa significa que el pueblo elige al presidente mediante el voto sin intermediarios o representantes. Entre sus principales detalles tenemos que, en primera, cada ciudadano emite su propio voto. 2. No existe un sistema de electores como en Estados Unidos, donde una persona vota por un representante que luego elige al presidente. Y 3. El voto es universal, libre y secreto y directo. Ahora, ¿qué implica en los términos que disponga la ley electoral? Significa que la elección presidencial no se rige solo por la Constitución, sino que también por leyes secundarias que regulan todos los aspectos técnicos, jurídicos y organizativos de las elecciones. La ley principal que rige el proceso electoral es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A su vez, instituciones como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encargan de la correcta ejecución de la ley electoral. ¿Qué aspectos regula la ley electoral? El calendario electoral, que se refiere a cuándo inician las campañas, los debates, la veda electoral, entre otros. Después está el registro de candidatos y partidos, el financiamiento público y privado de las campañas, los límites de la propaganda y uso de medios, la observación electoral nacional e internacional y finalmente el proceso de conteo, impugnación y validación de los resultados. Ahora, ¿qué es la revocación de mandato? La revocación de mandato es un mecanismo democrático mediante el cual el pueblo puede decidir por votación si el presidente debe continuar o no en su cargo, antes de que se termine su periodo de 6 años. ¿Cómo se activa? Se necesita de al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal lo soliciten. Deben representar al menos 17 estados con ese 3% de participación por estado. Solo puede hacerse una vez y debe realizarse en el tercer año del mandato presidencial. Ahora, ¿quién organiza esta consulta? Al igual que en un proceso electoral convencional, el INE, bajo la supervisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es quien organiza todo el proceso de consulta. Para que el resultado sea vinculante, es decir, obligatorio, deben cumplirse dos condiciones. En primera, al menos un 40% de la lista nominal debe de votar. Y 2, la mayoría debe de votar por la revocación para que el presidente sea removido. Contexto histórico del artículo 81. Es su origen. El artículo 81 original. Durante más de 100 años, el artículo 81 solo mencionaba que la elección del presidente sería directa, sin incluir ningún mecanismo para removerlo antes de terminar su periodo. La Constitución de 1917 establecía el principio de no reelección, pero no ofrecía una vía legal para revocar al presidente. Sus principales consecuencias fue que si un presidente era ineficaz, corrupto o impopular, no había forma legal de removerlo antes de los 6 años. Esto reflejaba una visión tradicional del presidencialismo mexicano, donde el presidente tenía un poder masivo y varias veces era virtualmente intocable durante su sexenio. Entonces, ¿por qué se incluyó la revocación de mandato? La revocación de mandato presidencial fue aprobada en 2021 como parte de una reforma constitucional promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, o AMLO. En esta reforma se modificaron los artículos 35, 36, 41, 73, 74, 81, 116 y 122, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2021. Desde ese entonces, el artículo 81 quedó con la redacción actual, reconociendo explícitamente la posibilidad de revocar al presidente mediante mecanismos constitucionales.